Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Nos encontramos en la clase de patología. El día de ayer estuvimos revisando algunos términos básicos que vamos a utilizar. Si se fijan, pues estamos enfilándonos, preparándolos para revisar enfermedades relacionadas principalmente con alteración de los tejidos o cuyo diagnóstico va a ser histológico en la mayor parte de los casos. No es específicamente para hablar de cánceres porque hay muchas enfermedades que su diagnóstico pues va a ser de forma histológica, viendo los cambios ya sean degenerativos o atróficos o hipertróficos, hipotróficos, displásicos, metaplásicos, todo eso ya los vimos en la clase anterior, esos términos. Es importante que los memoricen todos esos términos porque los vamos a estar utilizando a lo largo de estas clases y pues porque obviamente son susceptibles de preguntar en sus exámenes. Vamos a dividir la serie de patologías que vamos a revisar a lo largo de este semestre por aparatos y sistemas. Vamos a iniciar primeramente por el aparato digestivo. ¿Sí? En el aparato digestivo pues vamos a ver, la intención primeramente es revisar las patologías relacionadas con la agresión al epitelio mucoso que recubre el intestino o el tubo digestivo, ¿sí? Y ver cómo el daño crónico en estas situaciones nos puede llevar a otras enfermedades que pueden ser, por ejemplo, úlceras perforadas, abdomen agudo o en su defecto otras más agresivas como son los cánceres de esófago, de estómago y de colon, ¿sí? Todas estas enfermedades están relacionadas con la inflamación crónica. Sí, bueno, obviamente los cánceres están relacionados con la inflamación crónica, ¿sí? Entonces el punto aquí es ir viendo cómo una enfermedad, a lo mejor tal vez un tanto banal o inocua, que no pareciera tan importante a primera vista, nos puede degenerar en otra enfermedad y esa en otra enfermedad y sucesivamente hasta darnos un fallo catastrófico en la salud de nuestro paciente. Sí, es como una especie de efecto dominó donde cae una fichita y van cayendo todas las demás hasta que se genera un cambio mucho más drástico, mucho más peligroso. Sí. Entonces, primeramente, pues van a tener que desempolvar sus clases de anatomía de ese primer y segundo semestre, pues porque hay que hacer un repaso breve, sencillo, rápido de la anatomía del aparato o sistema que vayamos a revisar. En particular, pues vamos a ir viendo por órgano, no precisamente aparatos completos. Si tienen alguna duda en cuanto a anatomía, pues me pueden hacer la pregunta en el grupo de WhatsApp que tenemos para preguntas y lo podemos platicar en las clases de los viernes. También se pueden referir a las clases de anatomía que tengo en este canal. Vean específicamente las clases de anatomía que dicen Anatomía 2 2021, porque pues en ellas estamos viendo precisamente tubo digestivo. Entonces podemos enlazar ambas clases y se pueden apoyar en las videoclases de anatomía también. La primera patología que vamos a revisar de estos grupos, vamos a ver primero aparato digestivo. Como se habrán podido dar cuenta, habrán podido deducir eso por la diapositiva que se está viendo en pantalla. Entonces la primera patología que vamos a revisar es algo bastante frecuente, muy común, ¿sí? Que viene a ser el ERGE. El ERGE es un acrónimo, ¿sí? Para los que no sepan qué es un acrónimo, pueden preguntarle a su maestro de etimologías. Bueno, no, les voy a decir qué es un acrónimo. Un acrónimo viene a ser una palabra que se forma a partir de las iniciales de otras palabras, con la intención pues de abreviar esa frase o palabra o nombre muy largo. En el caso del ERGE, el ERGE es una enfermedad, como todo lo que vamos a ver aquí. Entonces déjenme acomodo la disposición de estas letras. Entonces tenemos primero la letra E, R, G y E. ERGE. E es de enfermedad. Enfermedad por reflujo, la R, eso significa la R. La G es de gastroesofágico.
enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sí? En este caso, pues la definición misma nos da una idea de qué está pasando. Va a involucrar dos porciones del tubo digestivo. Una es el estómago y otra es el esófago. ¿Sí? Anatómicamente, aquí ven esta imagen un poquito pixelada. Tenemos una con mayor resolución adelante. Estómago y esófago van a ser las partes que van a estar involucradas en esta patología, en la cual pues va a haber un regreso, un retorno del contenido gástrico hacia el esófago. Obviamente la mucosa del esófago no está preparada al 100% para tolerar la acidez del contenido del estómago. Por lo tanto, pues se genera una inflamación de la mucosa con los consiguientes síntomas que se van a generar. Vamos a iniciar un poquito con el repaso de la anatomía del esófago. Más adelante voy a decirles una serie de preguntas que son preguntas básicas obligadas para responder en cada una de nuestras patologías que veamos. ¿Sí? Esto debe facilitarles mucho el estudio de cada patología porque pues cada una de esas preguntas es susceptible de aparecer en su examen. ¿Sí? Entre ellas, pues una de las preguntas básicas que debemos de saber de cualquier enfermedad que vayamos a ver es la definición. ¿Sí? Definición. ¿Qué es esa patología? ¿Qué es esa entidad? En el caso del ERGE, ahorita vamos a revisar qué es el ERGE. Les voy a dar la definición como tal para que se la aprendan y la identifiquen en una pregunta con toda facilidad. Primeramente, pues vamos a ver algo de anatomía del esófago. Esófago viene del latín, como muchas de las palabras que utilizamos en las ciencias de la salud, y en latín es oisófagos, con una H intermedia, PH. ¿Sí? Esto literalmente significa entrar por los alimentos o la entrada de los alimentos. El esófago va a ser un tubo de músculo, va a tener varias capas de músculo. ¿Sí? Tiene una longitud aproximada de 30 centímetros. Su función va a ser comunicar la orofaringe y la boca con el estómago. Entonces sirve para transportar el bolo alimenticio, que es básicamente los alimentos triturados en la boca y combinados con las diferentes enzimas salivales. Va a medir 30 centímetros, otros autores dicen que 27, entonces le vamos a dejar un rango de 27 a 30 centímetros de longitud. Puede variar de un individuo a otro. Su función, como dije anteriormente, su función es comunicar la faringe con el estómago. Entonces, literalmente sirve de paso a los alimentos de la boca hasta el estómago. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos que saber del esófago? Se va a encontrar desde la vértebra C6 a C7 hasta la T11. ¿Qué significa eso? La C6, C7 es la inicial, la letra C, de cervicales. ¿Sí? La vértebra cervical 6 o a veces la vértebra cervical 7 marca el origen del esófago. Y el final del esófago se va a marcar en la T. La T es de torácica, la 11ª vértebra torácica. ¿Sí? Como es bastante largo, pues va a tener 3 porciones. Esas porciones las podemos ver en esta imagen. ¿Sí? Inicia aquí arriba en C6 y termina por acá abajo en T11. Sí, por tanto tiene 3 porciones. Tiene una porción cervical o esófago cervical, otra porción que es el esófago torácico o porción torácica y un esófago abdominal. El abdominal es el más corto, ¿sí? Primero el más corto va a ser el abdominal, el siguiente es el cervical y el más largo es el esófago torácico, ¿sí? Aquí están de nuevo las 3 porciones. Tenemos 3 porciones, una cervical, una torácica y una abdominal. ¿Sí? Relaciones anatómicas. Deberían de recordar que una relación anatómica es los órganos que se encuentran alrededor del órgano que estamos describiendo, de la parte que estamos describiendo. Ahora, estas relaciones anatómicas que tiene el esófago, pues se supone que van a ser diferentes según la porción del esófago, pero vamos a mencionar algunas de las más importantes. Primero va a estar en relación en su porción cervical con el cartílago cricoides. El cartílago cricoides es un cartílago con forma de anillo de sello que va a unir
Para los que no saben qué carajos es un anillo de sello es pues, una especie de anillo que tiene una placa en la región frontal donde se encuentra pues, el sello. ¿Sí? Se utiliza o se utilizaba anteriormente para sellar con cera las cartas o la correspondencia. ¿Sí? Este cartílago cricoides es el final de la laringe y el inicio de la tráquea. Curiosamente, pues se va a encontrar a nivel de C6, C7. Entonces, marca el inicio del trayecto del esófago. Luego, el callado aórtico de la arteria aorta, este callado aórtico va a pasar por encima del bronquio pulmonar izquierdo y va a pasar también por encima y por detrás del esófago en su porción torácica. Luego tenemos que también va a estar en relación con la cara atrial o auricular izquierda del corazón. ¿Sí? Como está en relación con el callado, también está en relación con el corazón en su porción torácica. Luego tenemos hacia abajo una situación que se llama hiato. El hiato no es otra cosa más que el agujero que tiene el diafragma hacia abajo, a través del cual pasa el esófago para llegar al abdomen y luego estar en el estómago. ¿Sí? Recuerden que el diafragma es un músculo, auxiliar de la ¿sí? Que ayuda a bajar los pulmones para que entre más fácilmente el aire o a subirlos para que salga en el movimiento de exhalación. ¿Sí? Entonces, a través de este orificio se va a comunicar el esófago con la cavidad de su cavidad torácica. Su parte torácica se convierte en su parte abdominal y además las fibras de este orificio o hiato esofágico sirven para reforzar el esfínter esofágico inferior. El esófago tiene dos esfínteres, un esfínter esofágico superior y uno inferior. En el erge, el más importante es el inferior, ¿sí? Porque es el que principalmente va a evitar que se regrese el ácido gástrico del estómago hacia el esófago y es el que tiene más estructura de verdadero esfínter, ¿sí? O sea, si cortamos el esófago y lo vemos, hay más forma de verlo, identificarlo, que el superior. El superior es solamente un estrechamiento nada más, ¿sí? Ahora bien, histológicamente hablando, así es como se ve un esófago. El corte de esófago, que ya hemos visto uno parecido en las clases anteriores. ¿Sí? Pues primeramente va a consistir de epitelio plano, estratificado, no queratinizado, o sea que no tiene queratina. ¿Sí? Tiene aquí su membrana basal sobre la que descansa el epitelio. Luego vamos a encontrar tejido conectivo por debajo de esta, aquí abajo. ¿Sí? Tejido conectivo. Y luego más abajo vamos a encontrar los musculares, la capa muscular ya de la mucosa. ¿Sí? Debajo de esta capa muscular de la mucosa encontramos más tejido conectivo, que es el tejido conectivo de la submucosa. A este nivel ya encontramos vasos sanguíneos, que son los que se encargan de nutrir todas estas capas. Estos son ejemplos de vasos sanguíneos. Más abajo de estos ya encontramos ahora sí la primera capa de tejido muscular. Estas formas grandes rojas, esta es la capa muscular. ¿Sí? La capa muscular o muscularis mucosae es bastante delgada, pero le da cierta movilidad y resistencia a la capa mucosa del esófago. ¿Sí? Resulta, entonces, la mucosa es esta, es la más interna, la que va a dar a la luz del esófago. Yo creo que todo esto deberían de entenderlo porque están utilizando lenguaje común a sus clases de anatomía, que es solo cuestión de que desempolven ese glosario para que entiendan perfectamente esta clase. La capa muscular es la que está marcada en amarillo en el dibujo, ¿sí? Toda está en amarillo, esa ya es la muscular, casi no se aprecia aquí. El esófago tiene la característica de tener dos capas musculares por debajo de todo el aparato mucoso. Estas capas musculares son dos, una circular, ¿sí? Aquí arriba una circular, que es la más interna, la que da hacia la luz del esófago, y la más externa es longitudinal. Entonces son dos capas que van en sentido contrario y que van a formar una malla de músculo que pues les va a permitir unos ciertos movimientos de peristalsis
¿Qué es la peristalsis? La peristalsis son los movimientos de propulsión que están presentes en el tubo digestivo, ¿sí? Son movimientos de propulsión unidireccionales cefalocaudales que permiten pues la movilización del bolo alimenticio a través de todo el conducto digestivo, ¿sí? Ahora, otra porción importante pues son los esfínteres, los acabo de mencionar, los esfínteres esofágicos, tanto el superior como el inferior. Estos, el más efectivo va a ser el inferior, aunque el superior es el anatómico y el inferior es el funcional o fisiológico. El esfínter esofágico superior aquí marcado en naranja y el esfínter esofágico inferior marcado aquí en verde. En el caso del superior va a estar formado específicamente por el músculo cricofaringio, que como su nombre lo dice, pues va a ser un músculo que va de la cricoides a la faringe. No tiene pierde. Cricoides es el cartílago terminal de la laringe, ¿sí? El que acabo de mencionar en la diapositiva anterior, que tiene forma de anillo de sello, ¿sí? Este músculo es un músculo estriado, histológicamente hablando, pero aunque sea estriado no es voluntario, es involuntario. Va a estar inervado por ramas del nervio vago y del plexo esofágico y es responsable del inicio de la deglución, ¿sí? En cambio, el esfínter esofágico inferior les digo que es funcional porque no tiene así como tal una identificación de qué fibras son las responsables, sino que va a servir, fisiológicamente hablando, de la fuerza de las fibras musculares del esófago y de la fuerza de las fibras musculares del hiato esofágico. Esto le va a permitir alcanzar presiones de 10 a 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Al menos solo en reposo, para evitar obviamente el reflujo. Este esfínter puede llegar a disminuir su tono en respuesta a varios estímulos. Estos estímulos nos pueden servir como pistas clave para lo que sería la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El primer estímulo que va a provocar este efecto es que llega la onda peristáltica. Cuando el esófago se somete a la peristalsis, al llegar la onda peristáltica a este esfínter pues se abre para permitir el paso del alimento hacia el estómago. Otra, que haya una distensión en la luz del esófago, pues se va a distender cuando pase el bolo alimenticio. Entonces el hecho de que vaya a pasar el bolo alimenticio va a permitir que se abra el esfínter y baje. Fisiológicamente hablando, esto es lo normal, es lo deseable, es lo que debería de pasar. Y otra cosa, la distensión gástrica. Si el estómago está muy distendido, pues vamos a tener que se va a relajar el esfínter y ahora sí puede haber reflujo, se puede regresar el contenido gástrico hacia el esófago. Por irrigación, cosa que es importante, pues en algunos pacientes se puede dañar esta situación de los vasos sanguíneos. En cuanto a la irrigación, resulta que el esófago va a tener diferentes vasos sanguíneos según la región en la que se encuentre. En la región cervical va a estar irrigado, las vamos a poner en un color cada una, por las arterias esofágicas superiores, que van a ser ramas de la arteria tiroidea inferior, que a su vez es originada en la subclavia, ¿sí? Entonces vamos a tener dos subclavias, pues vamos a tener dos tiroideas inferiores y dos esofágicas superiores. En la porción torácica va a estar por las arterias esofágicas medias, que son ramas de las arterias bronquiales y de las intercostales. Y todas van a ser ramas directas de la aorta. Luego, en la porción abdominal, la porción más pequeña, son pues las esofágicas inferiores. Entonces no hay pierde. Porción cervical, esofágicas superiores. Porción torácica, esofágicas medias, ¿sí? Porción abdominal, esofágicas inferiores. Y estas proceden de dos lados, que es la arteria diafragmática inferior izquierda y la arteria gástrica izquierda. Entonces con esto terminaríamos nuestro repaso anatómico del esófago. No hay más que mencionar del esófago, ¿sí? Ya lo siguiente será empezar ahora sí con la patología. Eso será en la próxima clase y empezaremos denunciándoles las preguntas clave que hay que responder de cada una de las patologías que vamos a revisar.